A principios del año 2011, Juan Ramón Sáenz, después de dejar su cargo como conductor del programa de radio mexicano La Mano Peluda, participaría como invitado en una entrevista en el programa de televisión Extra Normal, en el que junto a un camarógrafo y el conductor del programa, Mario Estrada, recibirían en un barco a petición del entrevistado, el satanista Josué Velázquez, hombre que se había hecho popular años antes por su relato de un pacto con el diablo en un programa radial conducido por Sáenz. Él mismo exigió la presencia del conductor de radio, al igual que no se mostrara su rostro ni que fuese revelada la ubicación donde se daría la entrevista, así como también pidió que el encuentro ocurriera en un lago, pues según él, el mar alejaba a los demonios y de esa forma nadie saldría lastimado, aunque luego en la entrevista confirmó que también se debía a que habían personas que lo buscaban para hacerle daño. Una vez asegurándole que se cumplirían sus exigencias, Josué llegaría a la embarcación con una capa de piel de animal y un hueso humano, que según él usaba como protección, además de un guante negro en su mano derecha que cubría el anillo que habría intercambiado con el diablo. Saludaría a todos los presentes con su mano izquierda, excepto a Sáenz, a quien sí saludaría con su mano derecha. Un gesto que para muchos sería el momento exacto en el que Josué iniciaría su propio ritual secreto. Y es que tras varios minutos de entrevista en la que todos parecían incómodos, especialmente Sáenz, quien no dejaba de moverse nerviosamente en su asiento, el satanista, además de experimentar temblores corporales y problemas para respirar por supuestos ataques de los demonios, relató todo lo que habría logrado a través de su pacto. El hombre afirmaba que había realizado rituales en los cuales cometió homicidio, estando consciente, pero influenciado por la maldad del diablo. Asimismo aseguró que estaba a punto de liberarse de su pacto y que solo le faltaba un pequeño paso. Por su parte, Sáenz se mostraría positivo y para culminar la entrevista dejó saber que pronto estarían juntos, celebrando que Josué haya sido liberado de su situación. Algo que si bien concordaba con lo que pudo ser ese vehículo de confianza que hubo entre el entrevistado y el locutor, nunca pasó, pues a los 10 días de haberse dado la entrevista, moriría Juan Ramón Sáenz, a sus 44 años, en extrañas condiciones el 29 de mayo del 2011. Y es que a pesar de que el conductor de radio no contaba con ningún problema de salud, sufriría un paro respiratorio causado por una misteriosa bacteria gastrointestinal, aunque otros medios señalan que sería debido a un agudo cuadro de peritonitis, pero fuese una o la otra, se trataba de una situación extraña, la cual muchos comenzaron a preguntarse si tendría que ver con la entrevista de la que acababa de participar y especialmente de ese apretón de manos con Josué, señalando que quizás sería la muerte del conductor ese último paso que el satanista debía dar para deshacerse de su pacto. Prensa y allegados al locutor apuntarían a que se trataba de una maldición que le impuso no solo a Sáenz, quien sería la única víctima mortal de esta, sino a todos los participantes de la entrevista, pues su muerte fue el final de una serie de sucesos que, aunque parecían tener explicación, implicaban un nivel de casualidad muy particular. Ahora bien, ¿por qué si se trataba de un satanista, Sáenz habría accedido a esta entrevista? ¿Existía un vínculo de confianza entre ellos? ¿Cuáles otros sucesos llevaron a este desenlace? Para dar respuesta a estas preguntas, es necesario conocer por qué se daría esta entrevista y la relevancia del locutor dentro de ella. Para esto, mejor conozcamos al protagonista de la historia y quien aparentemente daría su vida en busca de demostrar una realidad paranormal que pocos se atrevían a profundizar. Nacido el 19 de octubre de 1961 en la Ciudad de México, Juan Ramón Sáenz Esquivel, tras finalizar su licenciatura en Derecho, se especializaría en Criminología, logrando un puesto en la Procuraduría General de la República, en el que se mantuvo durante 2 años. Más tarde, en 1986, ingresaría al mundo del entretenimiento en Estados Unidos, como productor del programa de radio Modesto High School, en la ciudad de Modesto, en California. Después se destacaría como productor general y voz institucional en noticieros, además de ejercer como realizador y programador, hasta estrenarse como conductor, dirigiendo programas como Los Grandes de la Salsa, mientras a su vez era profesor de seminarios de producción y creatividad en radio en el Instituto Superior de Estudios de Radio y Televisión. Sumado a todo esto, en 1995 fundaría el programa La Mano Peluda, junto con el entonces director de la radio 104.1 FM, Mario Córdoba,
además de Rubén García Castillo, quien se convertiría en el primer conductor del programa basado en la difusión de relatos de radio terror, que hasta el día de hoy sigue vigente en la emisora Radio Fórmula. Las emisiones estaban basadas en llamadas que realizaban personas al programa, el cual era transmitido en vivo y relataban al aire sus propias historias de terror basadas en lo insólito, lo sobrenatural y lo que no tiene explicación lógica. Tras algunos años de conducción por parte de García Castillo, el locutor comenzaría a experimentar terribles pesadillas que lo llevaron a tener que preparar a Sáenz para que a partir de 1999 ocupara su lugar, quedando García únicamente como productor durante unos meses, hasta su salida del programa en el 2000, para así aprovechar otras propuestas de trabajo. Sería entonces cuando Sáenz sería reemplazado durante unos meses por Marco Antonio Silva, pero retomaría la conducción del programa en el 2001. Y tan solo un año después entraría a la cabina de radio la llamada que cambió su vida por completo, en un episodio que no solo causaría miedo y conmoción dentro de sus radioescuchas, sino también preocupación con respecto al bienestar de todos los participantes. La llamada sería realizada por un individuo de 20 años que se identificó como Josué Velázquez, quien más que relatar cómo se había adentrado en las artes oscuras, pediría ayuda a Sáenz para que lo liberara de un pacto que había hecho con Lucifer. El hombre indicó: llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era, en un principio, hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás. Todo esto mediante rituales, afirmando que habría logrado su objetivo y que estableció un pacto diabólico con el fin de superar sus problemas económicos, aceptando una propuesta del mismísimo diablo, quien le pedía favores por la ayuda brindada. En un principio, los supuestos favores serían sencillos rituales con velas y algún tipo de invocación, pero las exigencias se elevarían de tono, y Josué tendría que comenzar a sacrificar animales, hasta llegar al extremo de sacrificar a un recién nacido. Sí, en efecto, el hombre estaba admitiendo que era un asesino, y lo peor de todo su relato es que parecía estar totalmente consciente de lo que hacía. Fue entonces cuando la historia, más que aterradora, se volvería preocupante, ya que esto no sería todo, pues el demonio le ofrecería el legendario anillo de Salomón, con el que, según la Biblia, se podría mandar o controlar a los demonios, y por supuesto que en busca de mayores beneficios económicos, el hombre aceptaría, pero para esto tendría que sacrificar a un familiar. La escogida, según su propia confesión, sería su abuela, a quien entregó como sacrificio. Incluso detallaría cómo la asfixió, señalando también que en la mañana siguiendo todo el rastro de lo ocurrido desaparecería. Igualmente, por esta acción llegó a conseguir hasta $15,000, los cuales además era obligado a gastar en un solo día, sin poder donarlo ni compartirlo con sus familiares, y en caso de no obedecer, moriría. A su vez, hizo saber que estos lazos con el diablo lo mantenían acompañado de espíritus buenos y malos, los cuales le recordaban constantemente que su destino sería el infierno. Es por esto que tras buscar ayuda con brujos, chamanes y representantes de diferentes religiones, desesperado por el acoso del más allá, Josué ahora pedía ayuda al locutor, esperando que éste no le diera la espalda al igual que todos los demás, quienes también le aseguraron que no podría deshacerse del pacto. Por su parte, Sáenz, quien se mantenía atento al relato, tratando de llevar la emisión del programa de la forma más profesional posible, buscaría ayuda profesional e invitó al estudio al pastor Roberto Guaso, quien vería como única opción para ayudar a Josué recitar en vivo unas oraciones que supuestamente lo podrían liberar de su situación. El pastor le pediría a Josué que abriera su Biblia, pero según él, esta no cedía, estaba pegada. Parecía estar aturdido por su alrededor y a duras penas podía repetir lo que el padre le pedía que citara, asegurando que había seres a su alrededor que lo miraban fijamente. Conforme avanzaban los rezos en la transmisión, se escucharon risas, gruñidos, voces y ruidos extraños que nada tenían que ver con lo que se escuchaba habitualmente. Incluso una pantalla que estaba en el estudio se quebraría de punta a punta sin que nadie la tocara. La escalofriante llamada terminaría con un aparente ataque que sufrió Josué, quien entre gritos de auxilio decía que los demonios lo querían matar por haber contado su experiencia y de pronto se perdió la comunicación. El conductor del programa dio a conocer que sintió aire frío debajo de la mesa de trabajo, que su ordenador envió un destello
y que las hojas de su Biblia se enrollaban cuando él trataba de hacer oraciones en conjunto con el pastor y Josué. Incluso el equipo de producción y oyentes del programa reportarían que esa misma noche durante la emisión experimentaron situaciones paranormales como oír susurros, pasos, luces que se encendían y se apagaban. De cualquier modo, la transmisión se daría por terminada y los días siguientes la popularidad del programa se incrementaría. Ahora, todos estaban atentos a los relatos y quizás muchos esperaban una nueva llamada de Josué. Sin embargo, Sáenz después se enteraría que el hombre había sido hospitalizado, confirmando que había ocurrido un ataque en el que los seres de los que él hablaba le habrían clavado un crucifijo en el abdomen y que esto provocaría la finalización de la llamada. Más tarde, el locutor nuevamente intentó contactarlo, genuinamente preocupado por su situación, pero sin lograrlo. Desistiría y con el paso de los años, aunque continuó con el programa, se dedicó a otros proyectos, también relacionados con el mundo paranormal. En el 2005, participó de algunos especiales de fantasma en el programa Hoy y tuvo su propia sección llamada Aquí se respira miedo, en el show Venga la Alegría. No obstante, para 2010, el locutor abandonaría el popular programa de radio, que tras esa insólita entrevista lo catapultó a la fama, para enfocarse desde entonces a escribir libros y relatar por sí mismo algunas de las historias que había escuchado y otras que habría investigado. De hecho, en el 2011, intentó crear una nueva sección en el programa Extranormal de TV Azteca, el cual sigue siendo transmitido en la actualidad y guarda similitud con el programa que conducía Sáenz, pues a través de este se presentan investigaciones de carácter esotérico, sobrenatural, milagroso y paranormal. Dicho esto, el locutor solo lograría tener 2 únicas intervenciones en dicho programa, ya que la última de ellas pudo haberle costado la vida, pues la segunda intervención del famoso conductor en Extranormal sería mediante la petición que haría el protagonista de aquella terrorífica llamada hace 9 años a su programa. Josué, a diferencia de lo que muchos pensaron, no estaba muerto, no se había suicidado, ni tampoco estaba en un manicomio. Estaba vivo, y para dar declaraciones exigió la presencia de Sáenz en el barco donde sería entrevistado, pues según él, era con quien mantenía cierta confianza para acceder a dicha entrevista. A pesar de su emoción inicial por participar de este nuevo episodio con el polémico personaje de características satánicas, Sáenz llegó a verse incómodo y perturbado por las afirmaciones del entrevistado. Y es que tras relatar que Josué en realidad había estado internado en un monasterio donde presuntamente lo ayudarían a liberarse de su pacto, sería el mismo Josué quien declararía que no estaba del todo librado y que solo le quedaba un paso más. Entre ataques de los demonios a Josué, que éste expresaba como pequeñas convulsiones, y uno que otro relato, además de afirmar sus homicidios y corroborar que siempre ha estado consciente de sus actos, que sabía cómo y por qué los realizaba, darían por culminado el encuentro. Pero lo que no se esperaba ninguno de los presentes, ni tampoco los espectadores, era lo que estaba por venir. A los pocos días de ocurrida la entrevista, el camarógrafo que formó parte de esta fue intervenido quirúrgicamente de emergencia, presuntamente por una hernia. Mario Estrada, quien actuó como conductor de la entrevista y quien también se desempeñó como investigador de la historia, sufrió un grave accidente automovilístico que lo llevó al borde de la muerte. Y por último, ocurriría lo que para entonces parecía lo peor, la muerte del pastor Guaso, quien intervino en la primera entrevista al misterioso hombre. Si bien todo ocurrió muy rápido y de forma inesperada, no sería hasta después de estos acontecimientos que el caso Josué cobró renombre. A partir del fallecimiento de Juan Ramón Sáenz, el 29 de mayo de 2011, poco más de una semana habría transcurrido desde el encuentro con el hombre satanista y claramente, la repentina muerte del locutor haría recordar ese último paso que Josué mencionó, que estaba a punto de cumplir para librarse de su pacto. Y es que aunque algunos medios indicaron como causa de muerte una peritonitis o un paro respiratorio, nada era oficial. Todas las causas parecían ser especulaciones y por supuesto, todos los conocedores del caso rememorarían lo ocurrido en la entrevista, las extrañas condiciones para que ésta se diera, el apretón de manos que hubo entre Sáenz y Josué, pero especialmente su declaración final. Todo parecía orquestado, y detallando dicho encuentro, el fallecimiento del exlocutor de La Mano Peluda,
Parecía haber sido el desenlace de un ritual satánico ideado por este hombre que nunca dio a conocer su cara públicamente. Sin embargo, este de alguna forma logró dar declaraciones al respecto, y aunque aseguró que no había promovido la muerte del locutor y que tampoco sería su deseo que eso pasara, afirmaría que a Sainz lo querían muerto. Esta fue su declaración final. Pero, ¿por qué no dejó saber quién o qué lo quería muerto? ¿Cómo él sabría esto? ¿Por qué alguien hubiese querido al icónico locutor de radio muerto? Su testimonio no solo fue un mal intento por defenderse de las acusaciones, sino que por el contrario, incrementaría el misterio alrededor de todo lo relacionado con esta entrevista y los diferentes eventos que ésta desencadenó. Por esto, se especula que la maldición no sería solo en contra de Sainz, por supuestamente haber creado un vínculo con él, sino que el resto de los testimonios y hechos ocurridos, los cuales evidencian que Josué directa o indirectamente estaría involucrado con las extrañas situaciones que muchas personas vieron en carne propia a partir de sus relatos. Lamentablemente es posible que nunca se sepan las causas reales de la muerte de Sainz, pero la única teoría que parece encajar con una situación que de por sí causó misterio desde un inicio, además de terror e incertidumbre, es que efectivamente el locutor habría muerto por causas sobrenaturales, debido a que el único método de salvación que encontraría Josué fue dar un alma por la de él. Pero acá no termina el misterio, pues el 17 de julio del 2011, Extra Normal sacaría al aire un polémico episodio en el que Mario Estrada, tras recuperarse de su violento accidente, se atrevería a ir a entrevistar a Josué a su propia casa. Esta vez el hombre aseguró que pudo haber estado involucrado con las muertes de Sainz y de Guaso, indicando que en realidad pudieron haber ocurrido por ser personas vulnerables a las malas energías que existían a su alrededor, pero que no había sido su voluntad que estas tragedias ocurrieran, dando a entender que los hechos ocurrieron por voluntad de otras personas, aunque igualmente sería tras estas muertes que Josué lograría llevar a cabo una ceremonia donde efectivamente se libraría de su pacto con el demonio. Pero nada parece aclarar la historia realmente. Todavía en el 2021, con la muerte del locutor Rubén García Castillo, quien había dirigido y producido La Mano Peluda, nuevamente se señalaría a Josué como posible culpable, pues para muchos, este propagó una maldición sobre el programa. Ahora, a pesar de todo esto, hasta hace poco en el 2022, la polémica figura de Josué reaparecería en un podcast con el youtuber Doble G, en el que nuevamente relata su versión de los hechos y aunque confirma que ya no forma parte del pacto, parece mantenerse en el mundo del oscurantismo.